partir de la dieta, principalmente nos interesan los polisacáridos y los disacáridos. Dentro de los polisacáridos tenemos al almidón, tenemos a la celulosa, tenemos un polisacárido que nos va a proporcionar energía, como es el almidón, y otro polisacárido que no nos proporciona energía porque no podemos hidrolizarlo, pero forma parte de la fibra. En los disacáridos tenemos a la sacarosa y la lactosa, pero también existen otros disacáridos. Un disacárido que no está acá. Les he mencionado otros disacáridos. ¿Fructosa? La fructosa es mono. Uno que era glucosa más glucosa. Maltosa. La maltosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no importa si están en forma de polisacáridos o disacáridos, para nosotros poder aprovecharlos y poder absorber, tenemos que hidrolizarlos hasta los componentes más sencillos, es decir, tenemos que romperlos hasta los monosacáridos correspondientes. De forma general, a las enzimas que se encargan de hidrolizar a los carbohidratos se las denominan glucosidasas. Entonces, principalmente los monosacáridos que vamos a obtener de la hidrólisis de estos polisacáridos y disacáridos, tenemos a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa. La digestión de los carbohidratos se inicia en la boca por acción de una enzima que se llama la amilasa salival, que se encuentra presente justamente en la saliva que producimos. Esta enzima lo que va a hacer es hidrolizar los enlaces 1,4 del almidón. Entonces, los enlaces 1,4 eran aquellos enlaces que me permitían formar cadenas lineales, ¿verdad? Porque los que formaban la ramificación eran enlaces 1,6. El tiempo de acción de esta enzima es variable porque depende de cuánto tiempo tú acostumbras masticar los alimentos, ¿verdad? Algunas personas mastican más, otras mastican menos tiempo. Entonces, ahí empezamos a hidrolizar. Ya cuando llegamos al estómago, lo que estamos haciendo es cambiar el pH del medio en el que se va a encontrar esa amilasa salival. Por lo tanto, en el estómago, como estamos en un pH bastante ácido, esa enzima deja de funcionar, la desnaturalizamos. En el intestino vamos a continuar con el proceso de hidrólisis gracias al jugo pancreático que va a tener la amilasa pancreática. Entonces tenemos amilasa salival y tenemos amilasa pancreática. La amilasa pancreática justamente va a continuar con lo que estaba haciendo la amilasa salival. Al igual que la salival no va a poder romper los enlaces 1,6, solamente va a poder romper los enlaces 1,4. Como producto de la hidrólisis del almidón, nosotros vamos a obtener carbohidratos más sencillos, vamos a obtener maltosa, vamos a obtener maltotriosa y vamos a obtener alfa-dextrinas. Estas también yo las tengo que seguir rompiendo para poder absorber los monosacáridos que contienen. Entonces los enterocitos van a producir una enzima específica para hidrolizar estos productos. Entonces, por hidrólisis del almidón por la amilasa obtengo maltosa, maltotriosa y alfa-dextrina. Para hidrolizar a la maltosa o la maltotriosa, nuestros enterocitos sintetizan la maltasa. Y como producto yo voy a obtener glucosa. Para las alfa-dextrinas yo tengo la alfa-dextrinasa. De igual manera, como producto yo voy a obtener glucosa. En el caso de los disacáridos, la lactosa y la sacarosa, estos no sufren ningún tipo de hidrólisis o modificación en la boca, porque la amilasa, tanto salival o en el intestino, la pancreática, solamente actúa para el almidón, entonces no les hacemos nada. Para
De la lactosa yo obtengo glucosa y galactosa, de la sacarosa obtengo fructosa y glucosa. Entonces ya tengo los monosacáridos correspondientes y lo único que me queda es poder ingresarlos al interior de los enterocitos, es decir, absorberlos. Entonces ese proceso de absorción, hemos hablado de la fibra antes, ese proceso de absorción, nos vamos a adelantar un poquito. Ese proceso de absorción de los monosacáridos lo vamos a realizar a través de dos mecanismos. Entonces, uno de ellos es a través de una difusión facilitada, es decir, vamos a utilizar proteínas de transporte que se van a encontrar en la membrana celular. Entonces, esta difusión facilitada va a funcionar pues a favor de un gradiente de concentración, del lugar donde yo tengo más hacia el lugar donde tengo menos. Es decir, ¿dónde voy a tener más? Afuera de la célula. ¿Dónde voy a tener menos? Hacia adentro. Entonces, de esa manera vamos a poder captar la glucosa que está afuera. Entonces, ese mecanismo funciona gracias a estas proteínas transportadoras, que de forma abreviada se las denomina GLUT. GLUT. GLUT es una abreviación de glucotransportadores o un glucotransportador, un transportador de glucosa. Hay muchísimos tipos, hay más de 11. Entonces nos vamos a enfocar nosotros en 3. La GLUT1. La GLUT1 es un transportador que se encuentra de manera muy universalmente distribuida en nuestro cuerpo, es decir, está en casi todo nuestro cuerpo ese transportador. Y lo que hace pues es ayudarnos a meter glucosa de manera constante. Este transportador, por ejemplo, está en la membrana de los eritrocitos, que permite a los glóbulos rojos captar glucosa. ¿Cuál va a ser la diferencia con la GLUT2 y la GLUT4? La ubicación y cómo van a funcionar. La GLUT2 se va a encontrar específicamente en el hígado y en las células beta pancreáticas, es decir, ahí ese glucotransportador va a permitir la captación de glucosa. Este transportador, por ejemplo, se activa o está funcionando solamente cuando los niveles de glucosa sanguínea están altos, es decir, cuando existe una hiperglicemia. Y cuando existe una hiperglicemia, después de que nosotros consumimos cualquier alimento que contenga carbohidratos. Comemos carbohidratos, se hidrolizan, se absorben, pasan a la sangre y de forma normal la glicemia sube. En todos nosotros pasa. Tengas o no tengas diabetes mellitus, en cualquier persona va a suceder eso. Ahí es cuando se va a activar este glucotransportador y va a hacer que el hígado y las células beta pancreáticas empiecen a captar glucosa. La GLUT4, a diferencia de los otros, también va a ser la ubicación. Esta va a estar en el músculo y en los adipocitos. Entonces, una gran diferencia entre la GLUT4 y las otras es que esta GLUT4 se activa o funciona en presencia de la insulina, es decir, espera la orden de la insulina para poder funcionar. ¿Por qué? Porque este glucotransportador no se encuentra formando parte directa de la membrana celular. Este transportador está almacenado dentro de las células en unas vesículas. Los otros están ahí en la membrana celular. Eso lo vamos a ver acá. Entonces tenemos nuestra membrana celular, aquí está el interior. Y aquí en estas vesículas, aquí estamos representando la GLUT4. Entonces, cuando se secreta la insulina por el páncreas, va a llegar hacia el tejido adiposo, hacia el músculo, va a ocasionar un efecto en la membrana celular y eso va a hacer que las vesículas que se encuentran ahí adentro con las GLUT4 se empiecen a mover hacia la membrana celular. Ahí se van a fusionar las vesículas con la membrana. Y al fusionarse, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando o estamos proporcionando estos glucotransportadores en la membrana celular. Entonces, recién ahí la glucosa va a poder ser
captar. Una vez que captamos la glucosa, estos glucotransportadores otra vez van a ser empaquetados por endocitosis, otra vez van a ser empaquetados y otra vez vamos a volver a generar esas vesículas y vamos a guardar a esa GLUT4 en el interior hasta que nuevamente venga la insulina para decirles que tienen que volver hacia la membrana celular. Otra forma de transportar, es decir, de meter glucosa al interior de las células, es a través del transportador sodio-glucosa. En la literatura, a este transportador lo pueden encontrar aquí, así, SGLT, sodio-glucosa transportador. Entonces, este transportador es importante tanto en el intestino, es decir, es el que nos va a permitir captar los monosacáridos del intestino de la dieta, en los túbulos renales y en el plexo coroideo. Entonces, este transportador se caracteriza porque a diferencia de las GLUT, este va a requerir de sodio. La glucosa no va a poder atravesar de forma directa, entonces lo que va a hacer este transportador es agarrar, meter dos sodios al interior de la célula y eso va a generar la energía suficiente para que la glucosa pueda ingresar, es decir, la glucosa se aprovecha del ingreso del sodio para poder ingresar al interior de las células. Ahora sí. Cuando está dentro de la célula la glucosa, va a ser nuestra membrana celular. Ahí está nuestro transportador de glucosa. Entonces la glucosa que estaba afuera ingresó. Lo primero que se hace con esa glucosa es evitar que se vuelva a salir, ¿verdad? Hemos visto en el metabolismo de la bilirrubina que cuando la metíamos igual teníamos que asegurarnos de que vuelva a la circulación, entonces hacemos lo mismo. Yo tengo que evitar que se vuelva a salir. Entonces, ¿cómo voy a evitar que se vuelva a salir? Pues la primera reacción que se suele hacer es una fosforilación. ¿Qué significa fosforilación? Que yo le voy a añadir un fosfato y voy a convertir esa glucosa en glucosa 6-fosfato. Esa reacción de convertir de glucosa a glucosa 6-fosfato hace que ahora la glucosa convertida en glucosa 6-fosfato no pueda volver a salir. Es decir, así como ha ingresado por este transportador, la glucosa se podría salir. Pero como ya la he convertido en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato no está diseñada para poder salir por el mismo transportador que ha ingresado. De esa manera yo la atrapo a la glucosa dentro de la célula. Segunda razón para hacer esto, porque digamos que yo tengo 10 glucosas afuera, empiezo a meter, al final digamos que tengo 9 glucosas aquí y me quedó una glucosa afuera. ¿Qué está sucediendo con la concentración? Al final yo tengo más cantidad de glucosa aquí adentro que afuera. ¿Qué significa eso? Que mi GLUT, por ejemplo, ya no va a poder funcionar o no funciona, porque la GLUT funcionaba a favor de un gradiente de concentración. Aquí estaríamos en contra. Entonces la GLUT ya no funciona. Para mantener los niveles de glucosa intracelulares bajos, es que yo estoy convirtiendo esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Es decir, de estas 9 las fosforilo a esas 9 en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, ya no habría ninguna glucosa en esta forma, entonces la glucosa podría seguir ingresando. ¿Sí? No es lo mismo glucosa que glucosa 6-fosfato. Por eso la transformo en glucosa 6-fosfato para que los niveles intracelulares se mantengan bajos y de esa manera mi GLUT pueda seguir metiendo glucosa. Y la segunda razón era que al hacer esta fosforilación la glucosa no se vuelva a salir. Entonces dentro de la célula a la glucosa yo
puedo utilizarla de distintas maneras. Lo que vamos a ver ahora es la glucólisis. Glucólisis es la oxidación de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato para obtener energía, para obtener ATP. Esa es una. Eso yo haría si la célula requiere de energía, es decir, yo quiero sacar energía de la glucosa. Pero ¿qué pasa si yo no necesito energía? Esa glucosa yo no la voy a eliminar, no la voy a desperdiciar, sino que la voy a llevar hacia la síntesis de el glucógeno, la forma de almacenamiento de glucosa dentro de nuestras células, el hígado y el moco. O tal vez yo la voy a llevar hacia la vía de las pentosas fosfato, otra ruta metabólica que permite metabolizar monosacáridos de 5, 6 o 7 carbonos. Entonces tengo tres opciones para llevar a la glucosa dentro de la célula. El día de hoy pues nos vamos a centrar en la glucólisis. Entonces la glucólisis consiste en un total de 10 reacciones, donde yo parto de glucosa y por la mitad del proceso de la glucólisis, es decir, en las primeras 5 reacciones, yo voy a obtener dos moléculas que se van a llamar, una se llama dihidroxiacetona-fosfato y la otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. Luego les voy a mostrar los nombres completos. Entonces, aquí, por cada glucosa genero 1 y 1. Ahora, lo que sucede en las últimas 5 reacciones es que yo voy a agarrar esta y la voy a convertir en esta. ¿Eso qué significa? Que lo que yo estaría produciendo en total serían dos moléculas de estas. Una de forma directa y la otra por isomerización de esta a esta. ¿Por qué estamos llegando acá? Porque la glucólisis continúa justamente con esta molécula. Con esta molécula yo voy a generar una molécula que se va a llamar piruvato. Por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato que yo genero, esa va a generar una molécula de piruvato. Estoy produciendo dos de estas, entonces ¿cuántos piruvatos voy a producir? Dos, ¿verdad? Entonces por eso les decía, la glucólisis es la oxidación de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. El propósito de la glucólisis es, uno, proporcionarnos ATP, es decir, energía. Otro es producir NAD reducido, que nos va a servir también para producir ATP. Va a producir una serie de metabolitos intermediarios, es decir, algunas moléculas que se van a generar durante esas 10 reacciones que nos van a permitir comunicarnos con otras vías. Entonces la glucólisis puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno, en células que tengan o no tengan mitocondria. De esa manera la glucólisis se la puede dividir en dos, la glucólisis aerobia y la glucólisis anaerobia. ¿Qué significa la glucólisis aerobia? Aerobia pues en presencia de oxígeno. Yo tengo la suficiente cantidad de oxígeno o mi célula contiene mitocondria, entonces el piruvato que acabamos de generar va a ingresar a la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A e iniciar el ciclo de Krebs, es decir, nos vamos a enganchar a otra ruta metabólica. Aquí es cuando tenemos oxígeno mitocondria. La otra, la glucólisis anaerobia. ¿Qué significa? Que no tengo disponible la suficiente cantidad de oxígeno o la célula no contiene mitocondria. Entonces, el piruvato se reduce en lactato. La glucólisis ocurre en el citosol. Entonces, la glucólisis anaerobia ocurre estrictamente pues en el citosol porque no estamos ingresando a la mitocondria. En la mitocondria es la aerobia.
A nivel energético, ¿cuál va a ser la diferencia entre glucólisis aerobia y anaerobia? La diferencia está, aparte de presencia o ausencia de mitocondrias y oxígeno, la cantidad de energía que yo produzco. La glucólisis aerobia, por mucho, produce mucha más energía que la glucólisis anaerobia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál. Para muchas células, la glucólisis puede llegar a ser la única vía de producción de energía o su principal vía de producción de energía. Los eritrocitos, por ejemplo, dependen estrictamente de la glucólisis para obtener la energía. Y los eritrocitos realizan solamente glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondria. El músculo esquelético, cuando está activo, es decir, cuando está realizando tal vez una actividad física, igual va a requerir de la glucólisis para obtener la energía que necesita. Nuestro cerebro igual es uno de los órganos que más glucosa consumen de todo nuestro organismo. Entonces, depende muchísimo de un aporte constante de glucosa. Ahora sí, ingresamos directamente de cómo funciona, cómo hacemos la glucólisis. La explicación es un poquito larga, por lo tanto yo solamente suelo hacerlo una vez porque nos va a consumir toda la clase el día de hoy. Así que no se duerman y como en una escuela de bombas, ¿verdad? Solo puede ocurrir una sola vez. Ya hemos hablado de lo que podemos hacer con la glucosa una vez que. Y hemos dicho de por qué es importante fosforilar la glucosa dentro de la célula. Bien, la glucólisis ocurría en una secuencia de 10 reacciones. Para entenderla, vamos a dividirla en dos. Las primeras 5 reacciones, es decir, reacciones 1, 2, 3, 4, 5, y las reacciones 6 al 10. ¿Por qué se suele hacer esta división? Porque lo que ocurre en las primeras 5 reacciones es algo completamente distinto a lo que va a ocurrir en las reacciones 6 al 10. Ahorita vamos a volver acá para que me entiendan. Estas son las primeras 5 reacciones de la glucólisis, numeradas 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué hay que prestar atención? ¿Cuáles son reacciones reversibles? ¿Cuáles son reacciones irreversibles? ¿En qué reacciones yo produzco ATP o en qué reacciones yo gasto o consumo ATP? ¿En qué reacciones yo estoy produciendo NAD reducido? Reacción número 1. Parto de la glucosa y termino con la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que a la glucosa yo le he añadido un grupo fosfato en el carbono número 6. Esta reacción, por lo tanto, es una fosforilación, es decir, adición de un grupo fosfato. ¿De dónde voy a sacar el fosfato? Del ATP. Entra a la reacción adenosín-trifosfato, pierde un fosfato, se lo doy a la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y el ATP sale en forma de ADP. ¿Reacción reversible o irreversible? ¿Qué? Eso tendría que responderme sin pestañear. ¿Qué es? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Entonces, ¿por qué me interesa fijarme en las reacciones reversibles o irreversibles? Las reacciones irreversibles, por lo general, son reacciones reguladoras de las vías. Son como los semáforos de las calles y avenidas. Son los que ponen el color rojo. Es decir, que si yo bloqueo esta vía, esta reacción, hago que no ocurra, entonces la glucosa no se convierte en glucosa 6-fosfato.
fosfato, por lo tanto lo que va a ocurrir después no se va a llevar a cabo. ¿Eso qué significa? Que yo estoy bloqueando la glucólisis. Entonces me interesa mucho esta reacción por dos motivos. Reacción irreversible y reacción donde estoy generando ATP o estoy consumiendo ATP. Estoy consumiendo ATP, ¿verdad? Mi reacción número 1. Estoy gastando una molécula de ATP. Una vez que tengo la glucosa 6-fosfato, esta se va a convertir en su isómero, la fructosa 6-fosfato. Fructosa son isómeros, son moléculas que tienen la misma composición pero diferente estructura. Entonces es una reacción reversible y como es una isomerización, pues no entra ni sale nada. Reacción, hemos dicho ya reversible. Pasamos a la reacción número 3. Tengo fructosa 6-fosfato. A la fructosa 6-fosfato nuevamente la voy a fosforilar. Le voy a adicionar otro grupo fosfato. Entonces ya estoy poniendo 2. Eso significa que va a ingresar una molécula de ATP, le quito un fosfato, le añado. Y ahora mi fructosa se llama fructosa 1,6-bisfosfato. 1 y 6 me indican posición de los carbonos, donde yo tengo 2 grupos fosfato. Entonces, esta reacción número 3, como yo puedo ver, es una reacción irreversible. Así que, en esta reacción número 3, tercera reacción, estoy gastando nuevamente otro ATP. Así que hasta la reacción número 3 no estoy produciendo ningún ATP, es más, estoy gastando. Reacción número 4. Esto por si acaso. Es reversible. Reacción número 4. Va a ocurrir una escisión. Voy a romper. Para que me entiendan. Lo vamos a hacer así. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a suponer que esto es la glucosa, ¿ya? Estamos partiendo con la reacción 1. Entonces tengo glucosa. En la primera reacción que estoy haciendo estoy fosforilando, ¿verdad? Le estoy añadiendo un grupo fosfato. En el carbono número 6, entonces ahí, de esta manera, ahora se llama glucosa 6-fosfato. La siguiente reacción hemos dicho que era una isomerización, estoy cambiando de forma nada más el fructosa 6-fosfato. Entonces, para representar eso de forma sencilla, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a decir que esto es la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Mantenemos la composición, simplemente la forma lo hemos cambiado. ¿Qué hemos hecho ahora? Estamos acá. ¿Qué le hacemos a la fructosa 6-fosfato? Le añadimos otro fosfato en el carbono número 1. Entonces, en el carbono número 1 le voy a añadir ese fosfato. Y ahora se llama fructosa 1,6-bisfosfato. Bis porque tiene 2 fosfatos. Entonces, tengo una molécula, estamos aquí, que tiene 6 carbonos y que tiene 2 grupos fosfato. Entonces, en la reacción 4, lo que yo voy a hacer es una escisión. Voy a agarrar a la fructosa y la voy a dividir en 2 partes iguales. Entonces, voy a romper acá. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo obtenga 2 moléculas de 3 carbonos y un fosfato respectivamente. Entonces, aquí nos vamos a poner tengo una y tengo la otra. Supongamos que esta es la estructura de la dihidroxiacetona fosfato. De esta.
y la otra es del gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esa es la reacción número 4. 1 y 1. Como estoy rompiendo una molécula de 6 carbonos y 2 fosfatos y estoy dividiendo en dos partes iguales, significa que el nivel de composición esta es igual a esto. Por lo tanto, son isómeros. Misma composición, simplemente diferente estructura o poder. Eso me da lugar a la reacción número 5, que es una isomerización de dihidroxiacetona hacia gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, voy a convertir esta en otra de estas. Entonces, en total, ¿cuántas de estas estoy produciendo? 2. Así que, de las primeras 5 reacciones, ¿cuáles son irreversibles? La reacción número 1 y la reacción número 3. ¿Cuánto ATP estoy produciendo o estoy generando? ¿Cuánto ATP estoy generando? Nada. En vez de producir, he gastado. Por eso, esta fase se la denomina como fase de acúmulo de energía. ¿Por qué? La glucosa como tal, así cuando entra, todavía no tiene las condiciones necesarias para proporcionarnos energía. Por eso es que la estoy energizando, le estoy añadiendo esos fosfatos. En realidad le añado 2 grupos fosfato, entonces ahí ya esa molécula es alta en energía. Entonces recién voy a poder obtener la energía a partir de esa fructosa 1,6-bisfosfato. Entonces ahora sí volvemos acá. Después de la lección hay una pregunta de pH. ¿Cómo? En la parte del 5, la parte 5. ¿La 5? Sí. Ya. Cuando tú tienes la fructosa 1,6-bisfosfato, la reacción 4 era, ¿verdad? Romperlo en 2. 1 y 1. Entonces la reacción número 5 va a ser una isomerización. Yo voy a agarrar esta y la voy a convertir en esta. Nada más. En eso consiste la reacción número 5. ¿Por qué puedo convertir esto en esto? Porque son isómeros. ¿Sí? Son moléculas que en composición son exactamente iguales, simplemente la estructura es lo que varía. Doctor, Sí. y al dividir en dos partes, ¿no se utilizaría energía? No. La parte de la decisión ocurre acá. Estoy manteniendo los fosfatos acá, no los estoy gastando, no los estoy liberando, no los estoy haciendo nada. Simplemente estoy rompiendo los enlaces entre el carbono 3 y el carbono 4. La enzima ahí no consume energía para poder romper ese tipo de enlaces en particular. Entonces, a ver, aquí está el resumen de lo que hemos dicho, ¿verdad? La glucólisis, la primera fase es la fase de acúmulo de energía. Eran las reacciones del 1 al 5. Entonces, utilizamos 2 ATPs para generar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Con eso yo ya puedo ingresar a la fase número 2. Reacciones 6 al 10. Esto lo voy a borrar. La fase número 2, o las reacciones 6 al 10, es la fase de generación de energía. Es decir, en estas reacciones yo recién voy a poder obtener el
ATP que necesito. Y no solo ATP, también me importa conocer cuántas moléculas de NAD reducido yo estoy produciendo. ¿Por qué? Esta molécula de NAD reducido en la mitocondria me va a generar 2,5 ATPs. El proceso por el cual genera esa cantidad de ATP lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con esto. Cada molécula de NAD reducido genera 2,5 ATPs. Entonces, nos hemos quedado hace rato produciendo 2 moléculas de gliceraldehído 3 fosfato. Entonces, para que me sigan, hemos agarrado la glucosa, hemos convertido hasta dihidroxiacetono fosfato, gliceraldehído 3 fosfato, esta se convertía en esta, por lo tanto yo tenía 2 de estas. Ahora en las reacciones del 6 al 10, cada una de estas se va a continuar oxidando hasta piruvato. Por lo tanto, las reacciones 6 al 10, por cada molécula de glucosa, ocurren 2 veces. ¿Por qué van a ocurrir 2 veces? ¿Por qué hacemos 2 veces las reacciones 6 al 10? ¿Por qué? Porque son exactamente 2 moléculas de gliceraldehído 3 fosfato que yo voy a producir, ¿verdad? Entonces, cada una se convierte en piruvato. Entonces, si yo tengo 2 de estas, voy a generar 2 piruvatos. Entonces, todo lo que produzca, yendo desde el 6 hasta el 10, lo tengo que multiplicar por 2 para sacar un balance global, ¿verdad? Un balance total. Así que empezamos. Reacción número 6. Empiezo con el gliceraldehído 3 fosfato y ese gliceraldehído 3 fosfato se va a convertir en 1,3 bisfosfoglicerato. En algunos libros está con di, es bis. Correctamente dicho sería bis. Tecnicismo nada más. Entonces, ¿aquí qué sucede? No estoy produciendo acá ATP como tal, pero yo lo primero que estoy haciendo es agarrar un fosfato y añadirle al gliceraldehído 3 fosfato, es decir, es otra fosforilación, pero ese fosfato ya no lo estoy obteniendo de un ATP, sino que es un fosfato inorgánico que está ahí en el medio. Yo lo agarro y le añado. También lo que estoy haciendo es agarrar a una molécula de NAD reducido y la voy a convertir en NAD reducido. ¿Sí? De NAD oxidado a NAD reducido. NAD forma oxidada es el que no tiene los hidrógenos y el NAD reducido es el que tiene. Entonces, esta reacción es reversible y me interesa mucho. ¿Por qué? Entonces, la reacción número 6, ¿por qué me está interesando? Porque estoy produciendo una molécula de NAD reducido. Reacción número 7, de 1,3 bisfosfoglicerato hacia 3 fosfoglicerato. ¿Qué está sucediendo acá? Acá lo que sucede es que yo veo que estoy generando ATP, es decir, la reacción número 7 es la primera reacción donde yo estoy produciendo mi primera molécula de ATP. Entonces, a esta molécula que tiene 2 grupos fosfato, le voy a quitar uno, se lo voy a poner al ADP y ahí estoy produciendo ATP. Siguiente reacción, entonces de 1,3 bisfosfoglicerato obtengo 3 fosfoglicerato. Los nombres igual me ayudan mucho a poder entender lo que ha pasado. Los números 1 y 3 me indican en los carbonos 1 y 3. Yo tengo 2 grupos fosfato, entonces
Si yo le estoy quitando 1, en realidad del carbono 1, entonces ya no sería 1, 3, solamente quedaría del carbono número 3. Y ya no tendría ese prefijo bis, ¿verdad? Que me indicaba que habían 2. Entonces, ¿qué me queda con el nombre? O sea, ¿qué se llamaría? Ahora mi molécula solamente se llamaría 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Porque hemos hecho esa pequeña modificación. Reacción reversible, reacción reversible. Reacción número 8. De 3-fosfoglicerato hacia 2-fosfoglicerato. Yo veo que es reversible y yo veo que no entra ni sale nada. Entonces, ¿qué tipo de reacción podría ser esa? Pues se colgaron. ¿Qué sería? ¿Cómo yo llamo a ese tipo de reacción química donde no entra? O sea, yo veo que no entra ni sale nada, significa que la composición no la estoy modificando, pero no se trata de la misma molécula, sino se trata de otra. Empieza con I. ¿Qué? Isomerización, formación de isómeros. Entonces, lo que se hace aquí simplemente es el fosfato que está en el carbono 3, lo voy a llevar al carbono 2. Por eso varía de 3 a 2. 3 fosfoglicerato, 2 fosfoglicerato. Nada más. Reacción número 9. Aquí sale una molécula de agua. Entonces tengo la 2-fosfoglicerato que se convierte en fosfoenol piruvato. Aquí simplemente estoy viendo que hay una deshidratación, se está perdiendo una molécula de agua. Ahora, de fosfoenol piruvato, en la reacción número 10, se va a convertir en piruvato. Y aquí hay que prestar más atención, ¿por qué? Porque estoy viendo que es una reacción, para empezar, irreversible. Estoy viendo que estoy produciendo ATP, entonces eso me tengo que anotar. Mi reacción número 10 me está produciendo una molécula de ATP. Entonces, este fosfato, este grupo fosfato que tiene, se lo estoy dando al ADP para que se convierta en ATP y mi molécula ahora se va a llamar piruvato. ¿Estamos acá? Por lo tanto, por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato que se oxida hasta piruvato, ¿cuántas moléculas de ATP he producido? 2. De aquí a aquí. De aquí a aquí he producido 2. 1, 2. ¿Verdad? De 1. Claro, todavía no estamos sacando el global. ¿Ya? Primero empezaremos por lo sencillito. De gliceraldehído 3-fosfato hacia piruvato, 1 y 1, tengo 2. ¿Cuántas moléculas de NAD reducido he producido? 1. Como el proceso ocurre 2 veces, hemos dicho, entonces todo esto lo tendría que multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces produciría 2 moléculas de NAD reducido y produciría 4 moléculas de ATP. Ahora sí. Esto sería mi rendimiento energético total, considerando las 2 veces que realizo las reacciones 6 al 10. Entonces, por cada molécula de glucosa que se oxida por completo hasta piruvato, ¿cuántas moléculas de ATP he producido?
una molécula de glucosa que hace la glucólisis, se oxida por completo hasta piruvato, ¿cuántos ATPs yo produzco? 6. No. 4 es y 2. Así, todos probando. A ver. En las primeras 5 reacciones se realiza todo este proceso una sola vez. No. Aquí, en las primeras 5 reacciones, ¿cuántos ATPs produzco? No produzco en realidad ninguno. Yo tengo una pérdida de 2, ¿verdad? Estoy iniciando con un gasto energético de menos 2 ATPs. Pasamos a las reacciones 6 al 10, donde hemos dicho de forma ya la sumatoria total, considerando las 2 veces que realizo, estoy generando 4. A eso también no tienen que olvidarse que estoy produciendo NAD reducido. Y cada molécula de NAD reducido me produce 2,5 ATPs. Entonces, como tengo 2, ¿cuántos ATPs? Eso equivale a 5 ATPs. Entonces, en total, ¿hay cuánto tengo? 7 ATPs. Sí, está bien, estaban cerca. ¿Verdad? No se produce 2 veces piruvato, o sea, doble no sería así. Por eso. Por cada una de estas, hasta el piruvato, es un NAD reducido y 2 ATPs. No, o sea, yo creo que son 2 piruvatos. Por eso. O sea, uno de un dice De 1 y 1. Tienes uno de estos y tienes 2 de estos. Sale 2 piruvatos. Por eso, pues está saliendo 2 piruvatos. En ese proceso tienes 2 ATPs y un NAD reducido. Vuelves a hacer con el otro. Tienes otros 2 ATPs y otro NAD reducido. Entonces, en total tú tendrías 2 de estos, 2 de estos acá, 2 de estos acá, entonces lo que sería 4. ¿Verdad? Bien. Ahora, ese no es el rendimiento total de todo el ATP que llega a producir la glucosa. Esto es simplemente la primera parte. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos considerando la oxidación de glucosa hasta piruvato. Pero hemos dicho que la glucólisis podía ocurrir en condiciones aerobias o anaerobias. Significa que el proceso continúa. Si es un medio anaerobio, el piruvato se tiene que reducir hacia lactato. Y si es aerobio, el piruvato tiene que ingresar a la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A y continuar con el ciclo de Krebs, donde ahí también vamos a producir ATP. Entonces, hoy solamente vamos a hacer con la glucólisis anaerobia. ¿Por qué no la otra? Pues porque todavía tenemos que avanzar el ciclo de Krebs, ¿verdad? Para poder entender. Entonces, ¿cuál sería la diferencia a nivel energético si yo realizo glucólisis anaerobia? Es decir, si el piruvato se reduce a lactato en el citosol. Cuando sucede eso, la enzima que realiza ese proceso es la lactato deshidrogenasa. Lo que hace esta enzima es agarrar al NAD reducido y convertirlo en NAD oxidado. En otras palabras, a estos dos los voy a regalar aquí al piruvato para que el piruvato se reduzca y se convierta en lactato. Por lo tanto, el NAD reducido pasa a convertirse en NAD oxidado. ¿Eso cómo llega a influir a nivel energético, o sea, a nivel del rendimiento energético total? Pues porque hace rato, al sacar el conteo de cuánto ATP de glucosa hasta piruvato, estábamos tomando en cuenta la generación de estas 2 moléculas de NAD reducido. Pero resulta que ese NAD reducido, por cada molécula de piruvato, yo estoy utilizando 1. Entonces, si yo tengo los 2 piruvatos, voy a utilizar justamente mis 2 moléculas de NAD reducido que acabo de producir. ¿Cuál es el punto? Que no habría
generación neta de NAD reducido. ¿Por qué? Porque este NAD reducido que yo lo estoy produciendo aquí, me lo estoy gastando acá. Es como que aquí tienes más uno de estos, pero aquí te lo estás gastando. Entonces no hay generación neta. ¿Por qué? Porque aquí hay que fijarnos en la reacción número 6 y si quieren darle un número, digamos que eso sería la reacción número 11. Para que ocurra la glucólisis, yo tengo que tener disponible cada uno de los sustratos correspondientes, es decir, yo tengo que tener disponible dentro de la célula NAD oxidado. Entonces, supongamos que tengo una molécula de NAD oxidado dentro de la célula. Me lo gasto realizando la glucólisis. Significa que cuando me lo gasto, lo estoy convirtiendo en NAD reducido. ¿Eso qué significa? Que ya no tengo esa molécula, me la gasté. El NAD reducido es otro. Si yo quisiera volver a hacer la glucólisis, volver a hacer esta reacción, no puedo, porque ya me lo he gastado mi NAD oxidado. Sin eso, la reacción no es posible. Entonces, la célula tiene que mantener un equilibrio entre el NAD oxidado y el NAD reducido. ¿Por qué? Porque así como muchas reacciones van a utilizar NAD oxidado, ahorita se va a caer con su celular. ¿Estás durmiendo? No, adelante de vos te dicen. Cuidado con tu celular que se te cae. Así como algunas van a utilizar NAD oxidado, otras van a utilizar NAD reducido. Entonces, tengo que mantener disponible las dos formas. Tengo que mantener un aporte constante de ambos. Entonces, ¿cómo mantengo un aporte constante de ambos? Haciendo un balance entre reacciones que producen esta y reacciones que producen esta. Entonces, esto es un ejemplo. Hemos dicho, me lo gasté mi NAD oxidado y ahora tengo NAD reducido. Este NAD reducido me lo voy a llevar a la glucólisis anaerobia. Voy a realizar glucólisis anaerobia, voy a producir lactato. ¿Qué significa? Que me lo he gastado, ya no existe el NAD reducido, lo he convertido en NAD oxidado. Eso en parte es bueno. ¿Por qué? Porque esto va a ser como un bucle, una retroalimentación. Este NAD oxidado lo puedo volver a llevar acá, o sea, lo puedo volver a utilizar para mi reacción número 6. Entonces ya tengo nuevamente NAD oxidado que me va a servir para hacer otra vez la reacción número 6. Entonces, así como lo estoy gastando, lo estoy regenerando. Hay ese balance entre NAD oxidado y NAD reducido. Por eso es que al momento de sacar el rendimiento energético no se lo toma en cuenta, ¿sí? No hay esa generación neta. No es como el ATP. El ATP que aquí estoy produciendo, pues estoy sacando el balance con los ATPs que he gastado y al final resulta que yo obtengo un beneficio. Yo tengo mayor cantidad de ATP generado que consumir. Así que para ver si me han entendido, en la glucólisis anaerobia, ¿cuántos ATPs voy a producir? Solamente 2. ¿Por qué solamente 2? Porque estos 5 ATPs que provenían del NAD reducido no se toman en cuenta, no hay esa producción. Así que solamente tengo los 4 ATPs que genero aquí, menos los 2 ATPs que en las primeras 5 reacciones siempre se va a gastar, menos 2 más 4 más 2. Así que hago mucho show, ¿verdad? Para solamente obtener 2 ATPs en la glucólisis anaerobia, ¿verdad? 10 reacciones que al final solamente 2. Entonces, creo que la glucosa, el piruvato es 7, pero de la glucosa a la glucólisis anaeróbica es 2. Ok. ¿Sí? Entonces,
Sí, es que depende al momento de sacar los rendimientos de dónde a dónde tú estás considerando. Si tú dices oxidación de glucosa hasta piruvato, sí. Pero si tú dices glucólisis anaerobia, significa que el piruvato se ha reducido hacia el lactato y hay que considerar esto. Ahora, si tú dices glucólisis aerobia, es otro show, porque ahí nos metemos a la mitocondria para hacer ciclo de Krebs y ahí meternos a la cadena transportadora de electrones para generar azúcar. ¿Ya? Así que depende mucho cómo se enuncia la pregunta. Entonces, si tú tienes 10 glucosas y realizas glucólisis de glucosa hasta piruvato, ¿cuántos ATPs produzco? Tengo 10 glucosas. 70, ¿verdad? Sí. Si yo tengo 10 glucosas de glucosa hasta piruvato, ¿cuántas moléculas de NAD reducido produzco? Ya está, pues enloquecido. Tengo 10 de esas. Hago glucólisis desde glucosa hasta piruvato. ¿Ya? En total, ¿cuántas moléculas de NAD reducido voy a producir? Si por una, en total produzco 2, y yo tengo 10, 20. Grave, ¿no? Así les voy a preguntar en su examen. Tienen que saber de memoria, tienen que saber bien razonar cuánto sale de cada cosa. Pero así les voy a preguntar. ¿Cuánto ATP, cuánto NAD reducido y demás? Y cuando veamos ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, también les voy a volver a preguntar. Tienen que acordarse hasta aquí cuánto ya hemos producido. ¿Ya? Bien. ¿Qué hora es? 11 y... 23. Ya, les voy a dejar de vivir un rato.